Si vienes de un periodo de estrés prolongado en tu vida o si vienes con grandes desafíos o con cambios muy significativos o incluso si vienes sintiendo, percibiendo cierto nivel de nerviosismo o ya lo identificas como ansiedad, quiero contarte algo que es muy importante en este video. Mi intención es la prevención, que la mayor cantidad de personas posibles entiendan, conozcan en qué consiste un primer ataque de pánico para que justamente no sea tan terrible como les suele suceder a las personas que no conocen nada sobre el tema y que en general las agarra desprevenidas. Soy Carolina Scotti, soy psicóloga especialista en ansiedad, en ataques de pánico, en manejo del estrés y en gestión emocional. Así que hace 15 años que vengo ayudando a personas a superar este tipo de problemas y me encantaría que este video sirva para prevenir sufrimientos mayores, porque habitualmente las personas que llegan a la consulta después de haber tenido uno o varios ataques de pánico, en general han tenido varios, me dicen que es una de las situaciones más horribles que pueden haber vivido y en general tardan tanto también en llegar a la consulta o en hacer algo al respecto específico para la ansiedad, que han sufrido mucho y han tenido un deterioro mayor en su vida, incluso que ante afecciones físicas que incluso pueden ser muy dolorosas y también durar un tiempo más prolongado. Así que te invito a que prestes atención. Te voy a contar en general cómo suele ser el primer ataque de pánico. La mayoría de las personas lo viven como algo muy inesperado. En general lo que me dicen es: estaba en el autobús o en el metro o en el trabajo o en el supermercado o en cualquier situación como cualquier otro día, y de pronto me empecé a sentir mal. Y ahí aparecen los síntomas típicos de la ansiedad, ya sean taquicardia, sensación de falta de aire o depresión en el pecho, sudoración, escalofríos, mareos, temblores, sensación de hormigueos, puede ser también la visión borrosa. Estos suelen ser los síntomas físicos más típicos y más comunes de la ansiedad. Pero también hay síntomas que llamamos cognitivos, o sea, en general refieren que creían que se iban a volver locos o que iban a perder el control de la situación o incluso sentían que se iban a morir. Y todo esto tiene que ver mucho con el desconocimiento que mencionaba antes, porque si uno puede conocer previamente en qué consiste un ataque de pánico e interpretar estas señales, estos síntomas físicos que va teniendo y entender que son parte de un ataque de pánico y saber qué esperar, seguramente se va a asustar mucho menos. No digo que no vaya a ser igualmente muy fea la situación, los síntomas son muy incómodos y son muy feos, pero justamente una de las cosas que más empeora la intensidad y la duración de los ataques de pánico es que la persona se asusta, que interpreta estas sensaciones feas pero inofensivas, que son típicas reacciones de ansiedad de nuestro organismo porque nuestro sistema nervioso está activado. Es una sobreactivación de nuestro sistema nervioso la que genera todos estos síntomas. En realidad tienen que ver con una respuesta normal de nuestro cuerpo que va a pasar y va a durar unos minutos. Aunque no hagamos absolutamente nada, nuestro sistema nervioso se va a equilibrar y vamos a volver a la normalidad, nuestro organismo va a volver a la normalidad. Pero lo que suele pasar es que como la persona no sabe, no entiende nada de lo que le está pasando,
se asusta, cree que realmente está teniendo un problema de salud, que realmente se va a enloquecer o se va a morir. Y en ese momento está totalmente convencido de que esto va a pasar. Por lo tanto, si yo pienso que algo terrible me está pasando y que me puedo morir, lógicamente me voy a poner más nerviosa, mi ansiedad va a subir aún más y por lo tanto los síntomas se van a hacer más intensos. Estos síntomas que mencionaba, físicos y cognitivos, se van a hacer más intensos, por lo tanto encima me voy a seguir asustando más. Y este es el bucle de la ansiedad, el bucle típico que se retroalimenta cuando hablamos de ansiedad y particularmente de los ataques de pánico. Entonces, una de las cuestiones claves tiene que ver con saber qué síntomas como estos que describía son los típicos de un ataque de pánico. Otro aspecto clave a saber es que estos síntomas tienen que ver con esta sobreactivación de la que hablaba del sistema nervioso, que está sobreactivado justamente, y el sistema simpático es el que genera toda esta liberación de adrenalina, de noradrenalina, que nos prepara para lo que llamamos el reflejo de lucha o huida, y por eso aparecen todos estos síntomas en nuestro cuerpo, porque nos preparan para la acción, para defendernos de algo. No olvidemos, es importante tener en cuenta que siempre que hablamos de ansiedad tiene que ver con una percepción de amenaza. Voy a volver sobre este punto, pero entonces, si yo percibo que hay una amenaza, me voy a preparar para atacar o para defenderme. Y esto es todo lo que se activa en el organismo y de eso se ocupa el sistema simpático. Entonces la ansiedad sube, llega a un punto máximo que en general, y esto está estudiadísimo desde hace muchos años, no supera los 10 minutos y luego se activa el sistema parasimpático en nuestro sistema nervioso, que viene a equilibrar nuestro organismo y por lo tanto la curva de la ansiedad siempre va a bajar. Siempre la curva hace como si fuese una ola. Sube, 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 llega a un punto máximo y baja hasta que va desapareciendo. Y obviamente esto lleva unos minutos porque el cuerpo, para equilibrarse, necesita justamente procesar toda esa adrenalina y noradrenalina que está dando vueltas en nuestro organismo. Piensa, por ejemplo, en la reacción típica cuando te asustas con algo concreto que sucede que te asusta, por ejemplo, ir por la calle y que pase un auto a alta velocidad cerca de donde estás tú. Esto te genera un sobresalto y puedes percibir cómo el corazón se agita, puedes percibir algunos de estos síntomas típicos que te decía de ansiedad. En general, el que más percibimos es el del corazón acelerado, pero luego de unos segundos, en general luego de unos 90 segundos, cuando tú ves que no hay un peligro realmente y que el coche que te asustó ya ha pasado, vas a volver a tu vida normal y tu sistema se va a equilibrar. En cambio, cuando tienes un ataque de pánico, que estamos hablando de que el nivel de ansiedad se ha disparado y ha llegado a una intensidad muy alta, y si encima te asustas, esta ansiedad sube más, bueno, todo esto va a tardar esos minutos que te decía antes en volver a recuperar el equilibrio del organismo, y esto es importante que sepas que dura minutos. Y también es importante que sepas que aunque no hicieras absolutamente más nada que quedarte sobre la silla donde estés, en el lugar en el que estés, esto va a pasar igual, porque nuestro sistema nervioso está hecho y preparado para equilibrarse.
nunca la ansiedad va a seguir subiendo y subiendo, subiendo indeterminadamente. Siempre va a ser esta curva de la que te hablaba. Entonces, aunque no hicieras absolutamente nada, y lo recomendable es que si puedes te quedes en la situación en la que estás, en el lugar en el que estás experimentando la ansiedad, para que puedas comprobar que luego de unos minutos se va a ir. Porque algo típico que suele ocurrir es que me dicen, estaba en el metro y empecé a sentir estos síntomas, entonces me bajé del metro y me empecé a calmar. Y claro, porque uno percibe, se queda con la idea de que porque se bajó del metro, entonces se empezó a calmar y pasaron los síntomas. Y en realidad uno no puede comprobar que aunque se hubiese quedado en el metro, esos síntomas iban a pasar igual luego de unos minutos, como te contaba. Entonces, siempre es importante que trates de mantenerte en la situación en la que estés. Puedes ayudarte de la respiración, obviamente, tratando de respirar lo más lento y profundo posible. En otros videos míos explico algunas técnicas de respiración que te pueden ayudar y que tienen muchísima evidencia científica de que pueden frenar un ataque de pánico sin tener que tomar ningún ansiolítico. Pero aunque no hagas nada, aunque te quedes en el sitio en el que estés sin hacer nada, la ansiedad va a pasar igual. Y otro aspecto fundamental para tener en cuenta es que los síntomas de ansiedad son horribles, lo sé, y sobre todo hablando de un ataque de pánico. Son muy feos y muy incómodos, pero no son peligrosos. Es una reacción normal del organismo, como te decía antes, que cree que tiene que defenderse de algo. Entonces, justamente un trabajo importante va a tener que ver con qué está pasando por tu mente, qué es lo que viene generando estos niveles tan elevados de ansiedad. Y ahí hay otro punto importante. La mayoría de las personas, como te decía antes, tienen la percepción de que esto fue algo inesperado, que ocurrió en una situación totalmente cotidiana en la que estaban como cualquier otro día y de pronto les sucedió todo esto. Pero la realidad es que cuando empezamos a indagar cómo venía la persona en su vida, en ese tiempo, obviamente en esos días, lo que siempre aparece es que vienen de una época de estrés prolongado, vienen de algún cambio muy significativo en su vida o vienen con muchos desafíos, y obviamente esto hace que el sistema nervioso esté en un estado como de alerta permanente. Por lo tanto, cualquier estímulo que seguramente no nos afectaría estando en una situación de mayor calma o más habitual en nuestra vida, en esa situación no nos afectaría, pero cuando estamos en ese estado de cierta tensión es mucho más fácil que la ansiedad se dispare más rápidamente ante estímulos que normalmente no nos provocarían todo esto. Entonces, por eso es que es importante trabajar en el manejo del estrés, por eso es que es importante aprender a gestionar no solo la ansiedad, sino todas esas emociones que nos generan malestar, porque sin querer, manteniendo esto a lo largo del tiempo, se puede terminar de hacer una bola de nieve mucho mayor y podemos terminar teniendo ataques de pánico. Y lo peor es que la mayoría de las veces el ataque de pánico no termina ahí como una vivencia horrible y ya está, sino que en general la persona queda muy, pero muy preocupada en volver a vivir este episodio. No quiere que le vuelva a ocurrir
Por lo tanto, en general, empieza a tomar medidas que la mayoría de las veces no solo no ayudan, sino que empeoran la situación. Lo típico que suelen hacer las personas luego de un ataque de pánico es ir al médico, hacerse todos los chequeos que puedan. Y esto está muy bien, que uno descarte problemas físicos, pero lo que suele suceder es que los médicos indican que los estudios también, que todo está dentro de la normalidad. Y acá lo que suele suceder es que a muchas personas les cuesta bastante asumir que en realidad el problema tiene que ver con un problema emocional y que no hay nada físico, porque muchas veces nos queda más cómodo encontrar algún problema físico y entonces a ver qué tratamiento, qué pastilla o qué puedo hacer para mejorar este estado de salud momentáneo y ya está, que vuelva a mi vida a lo que era anteriormente. Pero cuando hablamos de problemas más emocionales, ahí pues, hay muchas personas a las que les cuesta mucho asumir esto y no quieren meterse en tratamientos psicológicos, no solo por temas económicos, sino que porque también tienen cierta resistencia a ponerse a trabajar en estos aspectos, ya sea porque se sienten que si lo hacen son débiles o vulnerables, o porque no quieren empezar a remover toda su historia, en fin. Hay otro video en el cual hablo de las mentiras y verdades sobre la ansiedad y sería muy bueno que lo veas. No necesitas largas terapias para resolver problemas relacionados con la ansiedad. No necesitas remover toda tu historia. Puedes hacerlo con terapias breves y focalizadas, especializadas para la ansiedad, y tampoco pretendas resolverlo sola o solo porque no te han enseñado cómo hacerlo, como tampoco te han enseñado a curarte una enfermedad física. Para eso vas al médico y te da las indicaciones y luego tú haces el tratamiento y te sanas. Entonces con la ansiedad es lo mismo. Es importante que puedas hacerte un chequeo de salud, pero es muy importante que una vez que te dijeron que está todo bien, hagas alguna consulta de algún profesional específicamente para la ansiedad y para los ataques de pánico y que puedas ponerte manos a la obra para resolverlo. Porque en general, además de ir al médico, todas las personas luego de su primer ataque de pánico empiezan a evitar las situaciones que le generan nerviosismo, que le generan ansiedad. Si fue en el metro, empiezan a evitar el metro y por ahí se toman autobús o gastan un montón de dinero en taxi o les piden a familiares que los lleven. Ni hablar todos los inconvenientes que esto genera a nivel logístico y económico cuando la persona tiene que trasladarse todos los días al trabajo y el metro era, por ejemplo, su mejor transporte. Pero es increíble cómo la persona empieza a estar condicionada en su vida para evitar estas situaciones que le generan ansiedad por tener un nuevo ataque de pánico. Y lo peor de todo es que el querer evitar estas situaciones es lo que hace que en general la ansiedad y un episodio de ataque de pánico que podría haber sido pasajero se transformen en un trastorno de ansiedad que cada vez va peor y que cada vez va limitando la vida más y más. Porque si por ejemplo dejas de tomar el metro y empiezas a tomar el autobús, probablemente por un tiempo sientas alivio, pero luego empieces a sentir ansiedad en el autobús o luego en el taxi y en el peor de los casos, que es lamentablemente muy frecuente que suceda, las personas no quieren salir de sus casas solas o incluso no se quieren quedar en sus propias casas solas. Esto es lo que se conoce como trastorno de angustia con agorafobia y realmente es muy limitante
el mundo de la persona se va haciendo muy, muy pequeño, muy condicionado y ya no cobra solo protagonismo el malestar de la ansiedad, sino que también hay mucha frustración, hay mucha tristeza, la persona va perdiendo confianza en sí misma y cree que su vida ha cambiado completamente. Había pacientes que me decían cómo yo estaba en otro país planificando montar mi propia empresa, mi propio emprendimiento, y hoy estoy en el país donde vivía antes, encerrado en una habitación y no puedo salir con medicación, que siento que no puedo nada, que no voy a poder salir de esto. Y lamentablemente esto tiene que ver con todo ese tiempo que va pasando, donde las estrategias básicamente son luchar contra la ansiedad y querer evitarla a toda costa, querer resolverlo uno mismo y no pedir la ayuda correspondiente. Y como esas estrategias no sirven y empeoran el problema, la persona va sintiendo cada vez más que no puede con eso, que no puede superarlo y que no lo va a poder superar nunca. Por eso es que considero que es muy importante que veas este video, que si crees que a alguien le puede servir, lo compartas. Y si te ha servido, puedes suscribirte a mi canal y darle like para poder ver otros videos más en los que hablo sobre estos temas.